Estimados aprendices, un cordial saludo. Bueno, la idea es hacer un pequeño recorderis eh, del esquema a trabajar y el tema pues del desarrollo web, específicamente en el punto en que estamos en este momento, que es el tema de las bases de datos relacionales. Bueno, previo a empezar, pues nuestro esquema web de desarrollo web tradicional es el siguiente. Generalmente usted tiene varias capas en las cuales tiene pues implementada su aplicación. Entre ellas, pues la primera obviamente es el navegador web, que es la superficie de contacto donde tú, como lo vemos allí, pues tenemos los formularios en los cuales utilizando cualquier navegador web pues podemos acceder a nuestras aplicaciones o a sitios estáticos. Entiéndase por navegador web pues todos los que conocemos actualmente: Google Chrome, Firefox Browser, Opera, Brave, Safari, que es el navegador de Mac, etcétera, etcétera. Todos básicamente responden a una misma configuración y es ser la superficie de contacto de la web. Estos sabemos que pueden reposar en mi computador, en un dispositivo móvil, en una tableta y embebidos en cualquier dispositivo. Hoy día hay neveras, televisores inteligentes, relojes inteligentes que tienen embebido también su navegador web, su navegador o su web browser. Bueno, posteriormente, una vez que hacemos el ingreso, pues la información que generamos hace un viaje que inicia desde el navegador, el cual es desplegado pues hacia la nube, o lo que conocemos como la WWW, la World Wide Web o red de área amplia, o lo que pues más popularmente se conoce como el Internet. Ahí lo tenemos simbolizado con esa nube. Esto viaja físicamente alrededor del mundo por cables interoceánicos, etcétera, fibra óptica, hasta que llega a su destino. En este caso su destino pues es una máquina o conjunto de máquinas o muchas máquinas llamadas servidores web, que pues para nuestro ejemplo práctico son los que están ubicados en esta parte. En el servidor web o en la granja de servidores web pues tenemos la base de datos, que puede ser relacional o no relacional. Para el ejemplo que vamos a desarrollar pues vamos a hacerlo con una base de datos relacional, y en el servidor web pues está alojada un gestor de bases de datos. En este caso el que vamos a utilizar es MySQL, pero pues todos simplemente cambian en cuanto al fabricante. El gestor de bases de datos pues tiene algo bien importante, y es que no importa la marca del gestor de bases de datos, el lenguaje en común que tienen todas las bases de datos se conoce como SQL, y este es un estándar. SQL sabemos que viene del acrónimo Structured Query Language o lenguaje de consultas estructuradas, y el lenguaje, como les mencionaba, es un estándar, es decir, los comandos que yo aplique para consultar una tabla en MySQL funcionan también en Postgres, en SQLite, SQL Express, SQL Server, Paradox, Sybase y bueno, cualquier base de datos relacional de pago o gratuita. Entonces es importante, por supuesto, como les recalcaba en nuestra primera charla, profundizar mucho en el tema del SQL, ya que es el lenguaje pues estándar de las consultas para hacer la extracción de la información. Quiero hacer un énfasis especial, y es que el protocolo SQL, o más bien el protocolo, perdón, HTTP, que es el que permite que funcione el Internet, funciona en base a llamadas y respuestas. Es decir, cada que yo hago una petición, inmediatamente el camino que sufre la petición es, voy a ampliarla aquí un poquitín, se arranca la petición desde el navegador, ella viaja por el Internet, llega al servidor web. Si el caso es de consulta de bases de datos, baja la base de datos y hace la consulta. El servidor de base de datos hace su procesamiento, devuelve la respuesta hacia el servidor, y este nuevamente la despacha por el navegador web, o por la web más bien, hasta llegar a nuestro navegador y aquí renderizarse o pintarse o desplegarse. Es importante entender este proceso, porque técnicamente este proceso se conoce como
las llamadas y respuestas. Llamadas, request, y las respuestas, response. Hay algo bien importante para tener en cuenta, algo bien clave, y es que el protocolo HTTP tiene una naturaleza sincrónica, es decir, no se actualiza automáticamente. Si yo hago una llamada acá, una consulta, y alguien más también la está haciendo, a no ser que yo haga una recarga del navegador, la información no se refleja actualizada en el lado del navegador. Podemos afirmar entonces que el protocolo HTTP es sincrónico, es decir, hay que sincronizarlo o actualizarlo o refrescar para que la información que usted vea aquí en el navegador sea la correcta o la actualizada pues en el lado del servidor web o en la base de datos. Pues esto explicado de una forma sencilla. Después veremos cómo con técnicas de programación en JavaScript como Ajax, ese pequeño detalle técnico de que el protocolo no se actualice automáticamente, o sea, sincrónico, lo transformemos en asincrónico. De ahí viene la palabrita Ajax de JavaScript para los que les gusta ir adelantando. Ajax significa asíncronos JavaScript XML y es básicamente la actualización automática, sin que yo la recargue, del navegador web. Con esto en mente, pues es importante tener en cuenta las palabras técnicas request y response. Request llamadas y response respuestas. ¿Por qué tenemos que ver esto? Bueno, cuando yo configuro mi SAM, sabemos que ustedes ya instalaron previamente el SAM. El SAM lo que está haciendo es que me está configurando en mi PC, está transformando mi PC en este ecosistema. En un ecosistema que tiene un servidor web, un servidor de bases de datos y pues internamente está utilizando el navegador y su protocolo para como que usted tuviese en su PC todo este esquema de varias capas, ¿no? Ya no solamente vamos a tener la capa del navegador que traen todos los equipos, sino que le vamos a agregar varias capas más. La capa de la red, la capa del servidor y la capa del gestor de bases de datos y los lenguajes consecuentes. Cuando usted instala SAM, básicamente está instalando Apache, que aquí lo acabo de ejecutar, que simboliza o es el software que activa este servidor web. Y cuando activa MySQL, pues está activando el gestor de bases de datos y está transformando su máquina en un pequeño servidor web. ¿Cómo verifico esto? Si yo activo los servicios, verifico que tenga los puertos funcionando y voy a cualquier navegador, van a observar que si yo llamo a la dirección localhost, la dirección por defecto que trae todo computador para la web, él me está mostrando un directorio de esta forma. Y si yo llamo un aplicativo cualquiera, voy a mostrar aquí cualquier ejemplo de los que tengo, pues inmediatamente está ocurriendo algo especial y es que él me está respondiendo una llamada ya no desde un navegador externo o desde un sitio externo. Por ejemplo, yo voy a utilizar Google y observamos que tengo www.google o la página de Sena, por ejemplo, Sena Sofía Plus, y observamos que estoy llamando HTTPS Sofía Plus, sino que lo estoy haciendo desde la máquina local. Y si yo pudiese copiar este directorio o esta URL más bien, más propiamente, voy a copiarla, voy a pegarla aquí, van a observar que me está haciendo también la activación del protocolo HTTP, pero no tiene la palabra www porque no está saliendo al internet. Sin embargo, me está permitiendo este ecosistema tal cual, con llamadas y respuestas, pero sin ir al www que puse anteriormente aquí en la página, en ese esquema, perdón. De esta forma estoy probando que obviamente está funcionando ya un servidor de trabajo local. Otra dirección alternativa a la localhost es la 127.0.0.1, perdón, que me está devolviendo exactamente lo mismo, pero en este caso corresponde a una dirección IP o a un nombre de dominio que es un localhost. Es lo mismo que cuando yo le digo
ofertas en la Sofía Plus, que es el nombre de dominio, equivaldría a localhost, y una dirección IP, que en este momento no me sé, que correspondería a este mismo nombre. Básicamente ahí tenemos ya un primer esquema para laborar. Bueno, adicionalmente, pues él también en el lado del servidor, en este lado está instalando un lenguaje del lado del servidor. Y para este caso, pues el lenguaje del lado del servidor que estamos instalando es PHP. Pero no es el único. De hecho, yo puedo instalar este mismo esquema, pero sin tener PHP, sino otro lenguaje alternativo del lado del servidor que se llama Node.js. O definitivamente trabajar con Java y con su componente que se llama JSP, Java Server Pages. O escoger Python como lenguaje del backend, o escoger por ejemplo .NET como lenguaje del backend. Es decir, tendríamos el mismo esquema, lo que cambiaría sería por supuesto el lenguaje que hayamos seleccionado para el lado del backend. Para el lado del frontend, bueno, ya me estoy metiendo ahí en palabras que no les he comentado, vamos a rayarlo acá. En ese lado, entonces yo tendría aquí en mi esquema, voy a colocar aquí el máximo del grosor. En este lado, entonces yo tendría para el lado del servidor un ecosistema de lenguajes, y este lado es lo que se conoce popularmente en el mundo del desarrollo web como el backend. Es decir, se refiere a toda la parte de donde está el servidor web, los lenguajes y toda la disponibilidad que hay de herramientas para trabajar allí. Y el otro esquema, por supuesto, es el esquema de la superficie de contacto para el cliente, que es lo que se conoce como el frontend. En este lado, vamos a colocar aquí la palabra reservada, o la palabra reservada más bien, no, la palabra conocida. Este sería el frontend. Y aquí pues tendríamos los lenguajes que corresponden al frontend. En el caso de la web, pues los lenguajes son, por supuesto, el lenguaje por defecto de la web, que es HTML, el lenguaje de contenidos. Tendríamos el lenguaje de diagramación o maquetación, que sería CSS, y el lenguaje de interacciones, como es JavaScript. Y aquí tendríamos básicamente un esquema de HTML, CSS, más JavaScript, más PHP, más SQL, y tendríamos la meta de todos nosotros, que es ser lo que se llama un programador full stack. Voy a colocar aquí la palabra full stack porque maneja todas las capas, tanto la capa del backend como la capa del frontend. Maneja el backend, maneja el frontend, maneja SQL, entiende también de protocolos, de web y todo esto. Entonces ese es el que se conoce como un programador full stack, ya que maneja los diferentes entornos para poder desarrollar pues aplicaciones a este nivel. Bueno, retornando un poco entonces al objetivo de esta charla, la idea es que vamos a tener los primeros contactos con nuestro SQL, no sin antes que les quiero compartir que yo, si quisiera, si bien SAM, cuando yo lo instalo y lo descargo de la página web que corresponde, que conocemos es esta, apachefreaks.org, y descargo, esto simplemente es una solución todo en uno, o es un paquete todo en uno, que tiene configurado todo en uno, el servidor web Apache, el servidor de bases de datos MySQL y el lenguaje del lado del servidor como es PHP, perdón. Pero si yo quisiese, yo pudiera también instalarlo todo a mano. Entonces podría ir, por ejemplo, a descargar primero la base de datos. En este caso
puede ser MySQL o puede ser MariaDB. Podría ir aquí y acá descargar la base de datos. Ahí tendríamos la base de datos. Podría ir a Apache para colocarlo aquí de mejor manera. Apache Web Server. Y aquí download y descargar el servidor. Y podría ir también a PHP y descargar el PHP, en este caso la 8.1.12 que estamos en este momento. SAM simplemente lo que hace es que me facilita el trabajo y me descarga todos los paquetes de una vez en un solo instalador. De hecho, en Linux generalmente se instala como lo estoy explicando, paquetes independientes, aunque para Linux también hay paquetes todo en uno. Bueno, también les quiero comentar que SAM no es el único paquete todo en uno. Hay dos muy interesantes que les quiero recomendar. Uno que se llama Laragon, que hace exactamente lo mismo de SAM. Y hay otro muy interesante y muy usado que se llama OneServer. Con ellos voy a hacer exactamente lo mismo que hago con el SAM. Esto simplemente a modo informativo para que lo tengan en cuenta. Bueno, hecho este pequeño abre bocas, quiero que entremos a mirar algo bien importante del tema del SAM. Y es en cuanto al Apache, por ejemplo, el módulo de configuración. Vamos por configuración y veo que tengo allí varios archivos importantes. Un archivo bien importante es el archivo Apache httpd.conf. Ese es el archivo de configuración físico del Apache. Ahí, por ejemplo, hay muchas configuraciones. Hay una muy importante. Eso viene de fábrica. Y hay una muy importante que les quiero mostrar por si alguna vez se les ofrece. Y es esta línea que dice listen 80. Estoy hablando del archivo httpd.conf y la línea que dice listen 80. Bueno, lo que tiene un numeral al frente es un texto con comentario. Lo que no tiene numeral es un comando que está ejecutando la configuración del Apache. Listen 80 significa que este Apache está usando el puerto 80 para escuchar las peticiones. ¿Cómo así? Recordemos, yo les comentaba acá que pues había llamadas y respuestas, y obviamente las llamadas por dónde ingresan. Pues si yo hago una llamada desde el navegador web hacia mi servidor, pues la llamada debe ir e ingresar aquí para que él la escuche. ¿Dónde escucha esa llamada? Pues la escucha en el puerto 80. El puerto 80 estoy refiriéndome a que mi sistema operativo, por ejemplo en este caso Windows, o aquí en el caso del servidor web, el sistema operativo que esté allí, pues tiene una oreja o un puerto disponible para que las peticiones de páginas web le ingresen. Y ese puerto u oreja es el puerto 80, por defecto. ¿Listo? Otra cosa bien importante y es que el puerto por el que se escuchan las peticiones de MySQL es el puerto 3306. Es decir, estas de la base de datos entran por el puerto 3306. Y estas del navegador pues entran por el puerto 80. Esto lo podemos observar aquí en la configuración cuando pues está activo. Se puede cambiar. Si digamos yo tengo otro aplicativo instalado en mi máquina, por ejemplo, generalmente cuando yo instalo en el computador herramientas como por ejemplo las de comunicaciones como por ejemplo Skype, herramientas como VMware, VMware para hacer máquinas virtuales, y otras utilizan generalmente el puerto 80, usan el puerto 80 y eso me genera conflictos. Entonces no me deja trabajar el navegador. ¿Cómo pudiese yo cambiar si tuviese ese problema?
Entonces, para este caso voy a hacer simplemente un ejemplo. Yo no tengo inconvenientes, pero lo voy a explicar. Que aparezca en el puerto 80. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo parar los servicios. Perdón. Voy por configuración. Voy a abrir el puerto Apache. Vamos a buscar listen. Buscar la palabra listen, escuchando. Aquí está. Y dice que está escuchando en el puerto 80, pero ahí tengo problemas, entonces voy a configurarlo para el puerto 8080. Para cambiarlo, guardar, voy nuevamente e reinicio la máquina y observen que ya me está funcionando el puerto 8080, un puerto diferente. Si yo voy a llamarlo aquí, probablemente me saque un error. De hecho, no me va a funcionar, porque ya en ese caso debo hacer lo siguiente: debo llamar localhost. Debo colocar 2 puntos y especificar el puerto en cuestión, 8080. Y ahora sí me está resolviendo. Si yo intento llamar acá, probablemente no me funcione como de hecho está allí. Con eso lo solucionaría, pero debo tener en cuenta que siempre ya debo llamarlo así. Dejemos otra vez todo como estaba. Voy a editar, voy a buscar, voy a listen y le voy a decir que vamos a escuchar en el puerto 80, que es el puerto pues por defecto que viene para poder trabajar en mi computador normalmente. Arrancamos los servicios y nuevamente pues si yo llamo acá al puerto 8080 ahora ya no funciona y debe quedarme pues funcionando bien el puerto o la URL localhost o la dirección IP, en este caso 127.